Bueno, en la clase de hoy vamos a retomar y terminar con lo que es inmunosupresores y después van a empezar con lo que es terapia oncológica. ¿Ah? ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos estado viendo un poco cómo era que tenía lugar esta activación del sistema inmune y estuvimos viendo algunos de los fármacos que podemos usar para justamente suprimir al sistema inmune? ¿Ah? ¿Se acuerdan que habíamos empezado viendo que lo primero que buscamos es evitar el pasaje de esa célula, ¿sí?, de la fase G0 a la fase G1, ¿sí?, que es lo que va a terminar dando lugar a la proliferación celular, ¿sí? Y en el caso del sistema inmune, este pasaje de fase se da por activación, y la activación del sistema inmune se da cuando se le presenta a un linfocito, ¿sí?, un antígeno. ¿Tá? Entonces, en primer lugar, lo que vimos fueron fármacos que lo que hacían era evitar la correcta presentación del antígeno al linfocito T, y dentro de este grupo de fármacos habíamos visto dos tipos de anticuerpos, ¿sí? Vimos un anticuerpo que es el anti-CD3, que es el muromonab, y después vimos un anticuerpo policlonal como es la timoglobulina, que es un anticuerpo anti-CD3 y anti-CD4. ¿Tá? Entonces, estos dos anticuerpos lo que van a hacer es actuar a nivel de lo que es la presentación del antígeno al linfocito T. ¿Sí? Después habíamos visto que si esta presentación se daba de forma correcta, lo que iba a tener lugar era la activación de la vía de la calcineurina, ¿sí? La calcineurina vimos que es una fosfatasa, ¿tá? Es una fosfatasa que es calcio dependiente. Cuanto mayor sea la concentración de calcio intracelular, mayor es la actividad fosfatasa de esta enzima, ¿sí? Y cuando se produce la activación del linfocito T, lo que hay es un aumento de los niveles de calcio intracelulares, y entonces hay un aumento de esta actividad fosfatasa. ¿Tá? Lo que vimos era que había fármacos que son inhibidores de la vía de la calcineurina, como son acá, los tienen, ¿tá? Ciclosporina y tacrolimus, ¿sí? Que lo que hacían estos fármacos era unirse a unas inmunofilinas, que para el caso de ciclosporina se llamaba ciclofilina, y para el caso de tacrolimus se llaman FKBP, ¿sí? Y al unirse a esta inmunofilina lo que hacen es inhibir a la calcineurina. ¿Tá? ¿Se acuerdan que la calcineurina lo que hacía era desfosforilar el factor nuclear del linfocito T activado, que era el NFAT, ¿tá? Y esta desfosforilación le permitía al factor ingresar al núcleo, y una vez que ingresaba al núcleo lo que hacía era promover la síntesis de citoquinas, y dentro de ellas la interleuquina 2. ¿Tá? Entonces, hasta ahí llegamos en la clase pasada. Ahora lo que nos toca ver es qué pasaba después, ¿no? Si no se frenaba esta vía, ¿no? Lo que iba a ocurrir es que efectivamente tiene lugar la formación de interleuquina 2, ¿sí? Y la interleuquina 2 lo que hace es activar otras poblaciones del linfocito T. ¿Tá? ¿Cómo lo hace? A través del receptor CD25, ¿sí? Y entonces vamos a ver que tenemos anticuerpos anti-CD25, ¿sí? Que lo que van a hacer justamente es impedir que se dé de forma correcta esta interacción. ¿Tá? Una vez que la interleuquina 2, ¿sí?, interactuaba con su receptor, lo que ocurría era que se desencadenaba lo que era la vía del mTOR, ¿sí?, que es el Mammalian Target of Rapamycin, y esta vía lo que iba a promover era el pasaje de una célula en fase G1 a fase S. ¿Tá? Entonces, tenemos fármacos que van a actuar sobre lo que es la vía del mTOR directamente, ¿sí? Y ahí tenemos sirolimus y everolimus, y después tenemos fármacos que lo que van a hacer es actuar en la fase S, ¿sí?, inhibiendo lo que es la síntesis de ADN, y a este nivel vamos a ver azatioprina y ácido micofenólico.
Entonces, los primeros que mencionábamos ahora eran basiliximab y daclizumab, que son anticuerpos anti-CD25, entonces lo que van a hacer es actuar a este nivel, ¿sí? Inhibiendo justamente la interacción de la interleuquina 2 con su receptor. Estos anticuerpos son anticuerpos más nuevos que los que vimos el otro día, ¿sí? Por lo tanto tienen un perfil de seguridad mejor, sobre todo lo que se ven menos son reacciones de hipersensibilidad. Al igual que los anticuerpos que vimos el otro día, ¿se acuerdan que comentábamos que no son fármacos que perduren en la terapia crónica, ¿sí? Sino que son fármacos que se usan para momentos puntuales. ¿Se acuerdan que habíamos visto que los anticuerpos se usaban en lo que era la inducción del trasplante, que era esa etapa previa a la realización del trasplante en la que se dan dosis grandes de fármacos inmunosupresores para que al momento del trasplante el sistema inmune esté bastante deprimido, y después se usan los anticuerpos cuando el paciente cursa un rechazo, ¿sí? Es decir, que está rechazando al órgano trasplantado, entonces en ese momento lo que se hace también es dar como una carga importante de inmunosupresores, y en este caso también se usan lo que son los anticuerpos. Bien, entonces, después de que la interleuquina 2, ¿sí?, interactuaba con su receptor, decíamos que se desencadenaba lo que era la vía del mTOR. Para inhibir la vía del mTOR, que lo que terminaba haciendo era promoviendo el pasaje de una célula en fase G1 a fase S, teníamos dos fármacos que son sirolimus y everolimus, que al igual que ciclosporina y tacrolimus son los dos antibióticos macrólidos, ¿sí? Y estos fármacos lo que hacen también es unirse a una inmunofilina, ¿sí? Se unen a la misma inmunofilina que el tacrolimus, se unen, como ven acá, a las FK binding proteins, y el complejo FKBP fármaco, en este caso sirolimus y everolimus, lo que hace es inhibir al mTOR. ¿Qué es el mTOR? Bueno, es una serina treonina quinasa, ¿sí?, que es esencial justamente para la progresión del ciclo celular. Entonces, al inhibir esta quinasa, ¿sí?, se inhibe el pasaje a la fase S. Con respecto a lo que son algunas propiedades farmacocinéticas, tanto de sirolimus como de everolimus, los dos tienen una biodisponibilidad variable porque son los dos sustratos de CYP3A4 y de PGP. ¿Se acuerdan que la clase pasada estuvimos viendo cómo actuaban de forma concertada esta enzima con este transportador de flujo? Son fármacos que tienen una lipofilia alta y se unen de forma extensa a las proteínas plasmáticas. Como efectos adversos lo que se ve es un aumento de lo que son triglicéridos y colesterol, pueden provocar trombocitopenia y anemia, pueden provocar hepatotoxicidad, lo que no provocan estos fármacos son nefrotoxicidad, como vimos en el caso de ciclosporina y tacrolimus. Bien, entonces, después de que se activaba la vía del mTOR, lo que ocurría era que esa célula que estaba en fase G1 pasaba a la fase S, y en la fase S lo que ocurre es la, ¿cómo se dice? La síntesis de ADN. Entonces los fármacos que actúan inhibiendo la síntesis de ADN se los denomina antiproliferativos, y son fármacos que lo que hacen es directamente meterse en la síntesis de ADN. Entonces tenemos fármacos que lo que pueden hacer, que lo que ocurre es que por su estructura, ¿sí?, son similares a las bases del ADN y por lo tanto se pueden incorporar en la síntesis del ADN y por lo tanto detenerla, y ese es el caso de la azatioprina. O tenemos otro fármaco como es el ácido micofenólico, que lo que hace es inhibir una enzima de la síntesis del ADN.
Bien, entonces, con respecto a la azatioprina, ¿sí? Como ven ahí es un derivado imidazólico de la mercaptopurina, entonces lo que ocurre es que a nivel tisular, ¿sí? La azatioprina puede reducirse, ¿sí? Y esta reducción lo que conduce es a la formación de la 6-mercaptopurina. La 6-mercaptopurina lo que puede hacer es transformarse en lo que es el ácido tioinosínico, el cual se puede fosforilar, ¿sí? Que es lo que vemos por acá, ¿tá? Y lo que terminamos teniendo, ¿sí? Por acción de distintas enzimas, es el análogo, el antimetabolito, que es el que se puede incorporar en la síntesis del ADN, que es la tioguanosina monofosfato. ¿Tá? Entonces, de esta forma, la cetoprina in vivo, ¿sí? Se transforma por un proceso de reducción en 6-mercaptopurina, y la 6-mercaptopurina, ¿sí? Se transforma en el derivado ribonucleico, ¿tá? Que puede incorporarse a la síntesis de ADN y detener la síntesis, ¿tá? Del mismo. Bien. Lo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Como efecto adverso de la azatioprina, importante es la mielosupresión. ¿Por qué? Porque lo que van a provocar, ¿sí? Debido a que actúa como un antimetabolito, ¿sí? Va a actuar en cualquier tipo de célula que esté en división, y esto es lo que hace que no sea un fármaco. A mí se me está cortando y los compañeros también están poniendo Ahí estoy viendo. en el chat. ¿Qué fue lo último que me escucharon? Yo escuché, lo último que escuché fue lo de eso, de que el fármaco in vivo se podía transformar y ahí empezaste a hablar, pero no sé qué más dijiste. Bien. Antes habías explicado cómo, pero Vuelvo un poco para así era atrás. como una síntesis. Perfecto. Sí, o sea que me llegaron a escuchar cómo era el mecanismo, igual por las dudas lo repetimos, ¿tá? Lo que yo les decía es que la azatioprina in vivo, ¿sí? Se reduce, ¿tá? Y esa reducción lo que genera es la 6-mercaptopurina, ¿tá? La cual a su vez se puede transformar en un derivado ribonucleico, ¿tá? Y ese derivado ribonucleico, ¿tá? Es el que actúa como un antimetabolito porque se incorpora en la síntesis de ADN como una base, ¿tá? Pero como no es una base justamente, lo que termina provocando es que se detenga la síntesis, ¿tá? Como consecuencia de que se incorpora al ser un antimetabolito, ¿sí? Lo que ocurre es que va a actuar sobre cualquier tipo de células que estén en división, y por lo tanto el principal efecto adverso de la azatioprina es la mielosupresión. ¿Tá? Y es por este motivo justamente que la azatioprina no es un fármaco de primera elección, ¿tá? Sino que en general, por ejemplo, en lo que es la triple terapia del trasplante, que se acuerdan que ya lo mencionamos, los pacientes tienen un corticoide, tienen un inhibidor de la calcineurina y tienen un antiproliferativo, pero el que se prefiere es el ácido micofenólico. ¿Tá? En general, la azatioprina se utiliza cuando no se obtienen buenos resultados con el ácido micofenólico, porque justamente la capacidad de inhibir la síntesis de ADN de la azatioprina es mayor, ¿tá? Pero también tenemos este efecto adverso. ¿Tá? Tiene una biodisponibilidad alta, la azatioprina, del 85%, ¿tá? Y lo otro que es importante considerar es que tiene dos rutas metabólicas, ¿tá? Por un lado, puede formar, como ven acá, el metabolito metilado, ¿tá? La metilmercaptopurina, ¿tá? Pero por otra vía, por acción de la xantina oxidasa, puede formar el ácido tioúrico, ¿tá? ¿Se les ocurre alguna interacción relevante? Sobre todo con lo que estuvimos viendo la clase pasada. Y además está puesto ahí en la diapositiva. ¿Se acuerdan que habíamos visto que un efecto adverso de los inhibidores de la calcineurina era la hiperuricemia? ¿Tá? Entonces, en general, los pacientes en tratamiento con estos fármacos pueden estar recibiendo alopurinol. ¿Tá? ¿Qué es lo que ocurre?
el alopurinol lo que hace es inhibir a la xantina oxidasa. O sea que si yo inhibo a la xantina oxidasa, estoy bloqueando una de las rutas metabólicas de la 6-mercaptopurina. Y como consecuencia lo que voy a tener es un aumento de los niveles plasmáticos, y un aumento obviamente de lo que son efectos adversos. O sea que hay que tener en cuenta si el paciente que recibe azatioprina recibe también alopurinol. Bien, el otro fármaco antiproliferativo que teníamos era el ácido micofenólico, que en este caso, ¿sí?, no era que él fuera un análogo de base, sino que lo que hace es inhibir, ¿sí?, a la inosina monofosfato deshidrogenasa, que lo que hace es catalizar la formación de inosina monofosfato, la conversión de inosina monofosfato en guanosina monofosfato. O sea que lo que hace el ácido micofenólico es inhibir la síntesis de novo, ¿sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta que si bien existe como una ruta de salvación, esta ruta es mucho menos efectiva. Ven que la guanina en verdad puede fosforilarse para poder ingresar en lo que es la síntesis de ADN, pero esta ruta es mucho menos efectiva que lo que es la síntesis de novo de purinas. O sea que el micofenólico, al inhibir la inosina monofosfato deshidrogenasa, termina inhibiendo la síntesis de novo de purinas. Obviamente es un fármaco que no se coadministra con azatioprina, porque tiene el mismo mecanismo de acción, y entonces esto potenciaría los efectos adversos, o sea que se usa ácido micofenólico o azatioprina, y en general el de primera elección es ácido micofenólico. Este fármaco se administra como profármaco en general, que es el micofenolato de mofetilo, que es esta sigla, pero también tenemos formulaciones que tienen micofenolato sódico. En el caso del micofenolato sódico, lo que tiene la formulación es un recubrimiento entérico para prevenir justamente la degradación a nivel estomacal, y el micofenolato de mofetilo, lo que ocurre es que por acción de estearasa, como vamos a ver ahora, ¿sí?, pasa a lo que es el ácido micofenólico. Como efectos adversos a tener en cuenta, ¿sí?, lo que es la neutropenia y la aparición de efectos adversos a nivel gastrointestinal, ¿sí? Como decíamos recién, el micofenolato de mofetilo por acción de estearasas, da lugar a lo que es el ácido micofenólico, que es el fármaco activo, ¿sí? Y el ácido micofenólico a su vez puede acilarse o glucuronidarse. La acilación, o sea, el metabolito acilado, mantiene su actividad y es casi tan efectivo como el ácido micofenólico, mientras que el metabolito glucuronidado pierde totalmente su actividad, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre a su vez con este metabolito? Bueno, el glucurónido, ¿sí?, va a ser excretado en orina, pero también se acuerdan que mediante transportadores de flujo, va a pasar desde el lugar donde se forma, que es el hígado, hacia lo que es intestino, ¿sí? Y a nivel del intestino lo que puede ocurrir es que si bien una parte se va a excretar en las heces, la flora que tenemos a nivel intestinal es capaz de escindir el glucurónido y por lo tanto dejar nuevamente el fármaco activo, ¿sí?, el cual puede volver a absorberse, y esto lo que genera es que puedan verse segundos picos en lo que es el perfil de concentración en función del tiempo. ¿Qué hay que tener en cuenta con este mecanismo? Bueno, por un lado, la interacción con lo que es la colestiramina. La colestiramina es una resina que se utiliza para disminuir para lo que hace es retener el colesterol, y esto impide que el colesterol se absorba, ¿sí? Pero también lo que va a provocar es una disminución en lo que es la reabsorción de
del ácido micofenólico que se genera a nivel del intestino por la escinsión del glucurónido. Y otra interacción, aunque si bien mucho menos reportada, es con aciclovir y ganciclovir, porque lo que ocurre es que estos compiten con el glucurónido de ácido micofenólico por la secreción tubular. Bueno, después otro grupo de fármacos que lo hemos mencionado, porque hemos mencionado que está presente en lo que es la triple terapia de los pacientes trasplantados, son los glucocorticoides, que actúan por diferentes mecanismos de acción. Corticoides es un tema que ya vieron de forma más extensa con Cecilia hace unas clases, pero lo que pueden provocar los corticoides es, en primer lugar, lo que hacen es inhibir lo que es la interacción entre el macrófago y el linfocito, porque lo que hacen es bloquear la liberación de interleuquinas, como interleuquina 1, interleuquina 6, y el TNF, bloquean la liberación de estas citoquinas por las células presentadoras de antígeno, y esta es la forma en la que se comunican. A su vez, lo que hacen también es bloquear la transcripción génica de interleuquina 2, o sea que actúan un poco en conjunto con lo que son los inhibidores de la calcineurina. En este caso, a diferencia de los inhibidores de la calcineurina, que se acuerdan que lo que hacía era inhibir la actividad de una fosfatasa, entonces terminaban inhibiendo la desfosforilación del factor nuclear. Los corticoides lo que hacen es promover la fosforilación de este factor nuclear, y se acuerdan que si este factor nuclear está fosforilado, ¿sí?, no puede ingresar al núcleo y por lo tanto no puede promover la síntesis de citoquinas. A su vez también pueden provocar la apoptosis linfocitaria, o sea, marcan directamente células y pueden provocar la apoptosis. Los glucocorticoides son fármacos que son extremadamente potentes, y son los únicos fármacos que tenemos disponibles que por vía oral son capaces de frenar al sistema inmune una vez que éste se activó. No pueden hacerlo ni los inhibidores. Ay, me dice que la conexión está inestable. ¿Me están escuchando? Sí, se escucha bien y todo. ¿Se escucha bien? Les decía No, que... yo no escuché lo de por vía oral y ahí se me trancó. Vuelvo por ahí. Lo que les decía es que son fármacos extremadamente potentes como inmunosupresores, y que son los únicos que tenemos que por vía oral son capaces de frenar al sistema inmune una vez activado. Que no pueden hacerlo. Una vez que se activó el sistema inmune, ni los inhibidores de la calcineurina, ni los antiproliferativos, ni los que actúan sobre la vía del mTOR son capaces de frenar a ese sistema inmune activado. Sí lo son los anticuerpos, pero ya vimos que no se administran obviamente por vía oral, y de los que tenemos por vía oral, los únicos que son capaces de frenar el sistema inmune son los glucocorticoides. Entonces, los glucocorticoides, si bien son fármacos que están presentes durante toda la terapia, ¿sí?, en un paciente trasplantado, el fármaco que se utiliza es la prednisona, pero se puede utilizar la metilprednisolona, se puede utilizar y se utiliza la metilprednisolona en lo que es la inducción del trasplante, pero también en lo que es cómo se actúa frente a un rechazo del órgano. Los efectos adversos ya los vieron con Ceci, pero me voy a detener en recalcar, ¿sí?, que como pueden ver, hay ciertos efectos adversos que los comparten con fármacos que se van a coadministrar, como son la hipercolesterolemia, la hiperglicemia, la hipertensión y obviamente el riesgo aumentado de infecciones. Entonces son cosas que hay que tener muy bajo control, porque nadie va a dejar de darle ni los glucocorticoides, ni los inhibidores de la calcineurina,
por estos efectos adversos, pero hay que hacer un seguimiento de lo que es presión arterial, glicemia y niveles de colesterol. Y ya para terminar, un poco ver bien, algo que ya hemos comentado en distintos momentos, cómo es el uso de los inmunosupresores en lo que es trasplante, que es lo que ustedes tienen en el esquema, y cómo se usan también estos fármacos en lo que es la terapia de enfermedades autoinmunes. Entonces, los inhibidores de la calcineurina, ¿se acuerdan que habíamos mencionado que lo de la triple terapia en los pacientes trasplantados? Entonces los pacientes trasplantados en la etapa de mantenimiento, ¿sí?, ven que lo que van a estar recibiendo es un inhibidor de la calcineurina, tacrolimus o ciclosporina. Hoy en día, habíamos comentado ya que para lo que es trasplante renal, el fármaco de elección ahora es tacrolimus. Van a recibir también un fármaco antiproliferativo, ¿sí?, que comentábamos hoy, que el de elección es micofenolato, ácido micofenólico, y cuando no se logran buenos resultados con este, en general se pasa a azatioprina. Y lo otro que van a estar recibiendo es un corticoide, ¿sí?, que es prednisona. La prednisona, sobre todo, ¿sí?, es un fármaco que la dosis trata de bajarse al mínimo, ¿sí?, conforme el paciente evoluciona favorablemente. En la etapa de inducción se usan estos tres. En cuanto a lo que es corticoide, se usa metilprednisolona, ¿sí?, y lo que se usan también son los anticuerpos. Lo mismo en lo que es la actuación frente a un rechazo agudo del órgano, ¿sí? Con respecto a lo que es la enfermedad autoinmune, ya habíamos comentado también que en verdad se busca mantener, mientras que el paciente está en una etapa de remisión, en las enfermedades autoinmunes hablamos de una etapa de empuje y una etapa de remisión. Cuando la patología está exacerbada es la etapa de empuje, pero después, cuando la enfermedad remite, y se habla de que el paciente está en remisión, lo que se busca es bajar al mínimo, ¿sí?, las dosis de fármacos inmunosupresores para justamente evitar lo que son los efectos adversos. O sea que un paciente con enfermedad autoinmune en una etapa de remisión va a tener al mínimo sus efectos adversos y cualquier cosa, va a tener al mínimo la dosis de los fármacos inmunosupresores, y cuando entra en una etapa de empuje lo que se hace es aumentar las dosis para justamente lograr un control de la patología. No sé si tienen alguna duda de lo que fue inmunosupresores. Yo hay algo que no entiendo. ¿Por qué el corticoide, como en la etapa de manutención, como que va bajando hasta que llega a ser nulo? No, no llega a ser nulo en general, pero se trata de mantener con la dosis mínima. En general los pacientes quedan con una dosis bajita de 5 miligramos día de prednisona. O sea, en la medida Pero que el nunca la paciente... idea es retirarlo. ¿Cómo? Pero no, nunca es la idea retirarlo. En general, no. En general los pacientes están toda su vida con un inhibidor de la calcineurina, un antiproliferativo y prednisona. Bueno, si no hay ninguna otra duda, voy a pausar la grabación, así le doy paso a Marta. Bastante mal todo el sistema, así que... ¿Pusiste a grabar, Nati? Sí, ¿no? Sí, estamos grabando. Perfecto. Bueno, antes que nada, son poquitos hoy en la clase, muy poquitos, no fueron así los que dieron el examen oral, el parcial oral. Creo que después de las notas que hubo de los puntajes, no se quejarán del parcial oral, ¿no? Es una pregunta, y no retórica. Para que me contesten. No, no. No, porque lo más seguro que el segundo parcial también sea oral por cómo van las cosas, ¿está?
Así que váyanse preparando, relájennos cuanto quieran y todo eso, pero creo que se acostumbraron a un examen oral, quizás el tiempo que muchos se quejaron, creo que el tiempo era el adecuado, y bueno, se habrá dado cuenta que en el examen oral se ayuda muchas veces al estudiante, porque si yo hubiera dejado pasar alguna de las cosas que me dijeron y no volviera para atrás, habría muchos menos puntos en las respuestas, ¿no? Y si hubiera sido escrito, eso quedaba escrito y quedaba estampado, y ahí no podía vuelta atrás, ¿no? Sí, los puntajes estuvieron re bien, pero estaría mejor como que fuera más homogéneo en cuanto a la ayuda. O sea, en el guiar a la respuesta correcta estaría bueno que fueran como más igual todas las profes. Pero la Bueno. nota lo más bien. O sea, una crítica. ¿Quién me habló ahí? ¿Carolina? No, Valentina. Valentina. No, porque Sí. digo, pensé que era. No, bueno, no sé a qué profesión, o sea, no todas, no podíamos estar al unísono. Yo creo que ayudaban bastante igual, creo que fue diferente. No sé a qué te referís, a veces hay que poner la cara o la voz en este caso para decirme que yo creo que fuimos bastante homogéneas, los puntajes no fueron malos con ninguna de las Los puntajes re bien y las profes re bien todas. Pero digo que está bueno como guiar, no sé, por ejemplo, a mí me pasó que hubo una patología que no la leí al principio. Entonces, por ejemplo, en cuanto a los mecanismos, no nombré a los fármacos como para esa patología, que era angina en este caso. Entonces, eso me quedó sin decir. Y eso está bueno que como el profe va escuchando, por ejemplo, que ahí te diga, mirá que te olvidaste de una patología, por ejemplo, porque Claro. obviamente un fármaco iba a tenerlo para esa patología. Sí, ¿vos estabas conmigo, Valentina? ¿Estuviste conmigo? No, no estaba contigo. No, porque a veces pasa que uno, después de tomar tantos orales, también se empieza a, digamos, mira que ustedes estaban 20 minutos, nosotros estuvimos desde el miércoles, no es, desde el martes, perdón, no es excusa, pero el miércoles, por ejemplo, hicimos comer a Natalia porque está embarazada, porque si no, Cecilia y yo no almorzamos para que seguir y para que nadie se jorobara y no jorobarlos a ustedes. Eso nos puede pasar a nosotros, ¿entendés, Valentina? No es que no hayamos querido ayudar, ni mucho menos. No, obvio que no, pero por las dudas, como el segundo va a ser oral, como para que se tenga en cuenta nomás. No, se va a tener en cuenta y no, digo, yo creo que llega un momento que también nos cansamos nosotros, más allá que ustedes están nerviosos, pero nosotros, llega un momento que yo en el último oral estaba re muerta a casi las 5 menos cuarto de la tarde, estaba de las 9 de la mañana sin almorzar, ¿viste? Claro, Entonces, yo sí, creo, todo el día. Y escuchando lo mismo todavía. ¿Cómo? Y escuchando lo mismo todavía que cansa todo el día, claro. No, o sea, lo que tratamos de hacer, los parciales bastante parecidos entre ellos, que eso para nosotros era una desventaja porque se podían consultar todos de un día a otro, pero los queríamos hacer parejos para ser justos, porque miren que si yo ponía otros parciales, podía ser mucho más difíciles para algunos, o que se Claro, hubieran sí. rifado algunos fármacos, sobre todo antiarrítmicos, ¿no? Pero tratamos de que fuera parejo, como sería un escrito, pero puede pasar eso, que también nosotros o sea, hasta nos olvidemos nosotros de la letra. Yo iba para adelante y para atrás con la letra, pero el cansancio también puede ayudar, es que no es que no se haya querido ayudar, estar cansadas después de no sé cuántas horas, ¿viste? Pero bueno, trataremos de hacer lo posible, pero yo creo que las profesoras ayudaron bastantes en cuanto, y me incluyo dentro de las tres, porque éramos tres nomás, en cuanto a tratar de que no dijeran disparates a veces, ¿no? Porque estaban Claro, nerviosos. sí. O cortar cuando no iban a seguir, y con esto ya está bien, pasar a la siguiente, para que no siguieran metiendo cosas que capaz que no tenían nada que ver. Claro. Bueno, se va a tener en cuenta, pero ya te digo, también corre el cansancio que podamos tener nosotros como docentes, ¿no? Digamos, porque no es lo mismo estar 2 horas en un presencial o 2 horas y media que estar 2 días enteros, ¿no? Claro, sí. Y en cuanto a la fecha, ¿se sabe si va a ser ese día y el siguiente o cómo va a ser? Porque el rector ya había mandado un comunicado o algo de que iban a ser todos virtuales de nuevo. Claro, no, eso es lo que nos queda por averiguar, porque ahí se nos complica a ustedes y a nosotros, porque ustedes ahora no tenían parciales, ¿está? Pero ahora es la semana de parciales y se nos complica también por las salas, ¿no? Que tenemos que pensar que nosotros tenemos 2 salas todo el día, ¿está? Porque digo, es así, y es más, y a veces podíamos terminar a las 4:30, pero menos mal que lo llevamos hasta las 5 la sala, porque en la última, digamos, yo creo que terminé a las 5 menos 5, más o menos, ahí en el borde, ¿está? De la sala. Entonces, eso lo tenemos que averiguar y también ver ustedes qué parciales tienen en el momento, porque claro, si les ocupa 2 días el parcial, bueno, ahí se tendrán que ver cómo se anotan, ¿no? Porque no es lo mismo estar solo un jueves y viernes parcial, ¿no?
Y ahí van a tener, les va a coincidir con otros parciales, no el mismo día, pero la semana, ¿no? Entonces eso lo tenemos que ver. Lo queremos hacer en esa misma semana para no complicar después el resto de los semestres, ¿no? O sea, no queremos complicarla, ¿no? Obligatorios por lo menos el viernes no tendríamos, así que se podría hacer jueves y viernes. El tema es que está acá, Claro. porque hay compañeros que hacen otras materias. Claro, por eso, no, nosotros primero... ¿Hola? Está bueno encuestarlo sobre la fecha también. ¿Qué No, preferís? sí, no, Además, encuestar jueves y sobre la viernes. fecha, a ver, perdona, encuestar sobre la fecha, si es la fecha de los parciales, viste que es medio inamovible. La otra vez fue movible porque, bueno, fue una cosa, digamos, así, de un día para otro. Pero si no, trataremos de que no sea movible porque estamos jorobando al resto. Entonces, lo que haríamos en vez de un día, 2 días, pero las fechas, viste que los parciales se trata de no cambiar mucho y nosotros trataremos de no cambiarlo, salvo que tengamos, digamos, una, digamos, un motivo para hacerlo importante, ¿no? ¿Sí? No sé si fue quien me habló ahora, pero... No, yo decía, o sea, supongo, o sea, ustedes tienen el parcial fijado como el segundo jueves de los parciales. Digo, Claro, claro. encuestar si el día siguiente quedaría mejor para hacer el segundo día o el día anterior, o sea, pero se sabe que ese jueves obvio que va a haber, yo decía algo así. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces adelantar un parcial tampoco es lo que se busca. Yo no tendría problema de tomarlo ni bien terminé, o sea, no es un problema nuestro los docentes porque en ese momento no estamos con otras clases, ¿viste? En cuanto a clases, no estamos con otras cosas, pero no clases. Pero adelantarlo miércoles y jueves no está bueno, primero porque no se No, adelanta. para mí tampoco, yo prefiero el viernes también, Ay, pero no, 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 horrible. Tendríamos sí, un pero día yo solo. prefiero jueves y viernes, obvio. no, pero aparte es como, de hecho, que yo no adelantaría jamás un parcial porque va en contra de lo que pienso y creo que va en contra de todo. A lo sumo lo atrasás, pero no lo adelantás, ¿viste? ¿Está? Pero eso lo vamos a ir viendo, chiquilines, ¿está? ¿Me escuchan? Sí. Sí, está. No, yo porque como estoy hablando y tengo toda la pantalla que dice antineoplásicos, no veo a nadie. Igual están todos, digamos, solo, digamos, sin video. Bueno, vamos a empezar con antineoplásicos. Yo sé que el semestre pasado dieron con Laura o con Beatriz algo de antineoplásicos, pero igual creo que está bueno ver, sobre todo porque es un encare diferente que le damos también, más allá que vamos a repetir un poco los mecanismos de acción. Ustedes saben que cuando hablamos de cáncer, nosotros hablamos de cáncer y el cáncer se caracteriza porque tenemos células que han sufrido un cambio, digamos, en lo que es los mecanismos de control, ya sea la capacidad de diferenciación y proliferación. Por lo tanto, esa proliferación excesiva que se da a esas células neoplásicas, muchas veces no hay una proliferación tan excesiva, después lo vamos a ver, ¿qué hace? Puede invadir a tejidos adyacentes, ¿tá? Y esto al invadir a tejidos adyacentes puede haber problemas, puede penetrar también, digamos, o migrar, digamos, hacia otros territorios no tan adyacentes y ahí tiene la capacidad de crecer y proliferar, y estamos hablando de una metástasis, o también puede comprimir al ir creciendo estructuras adyacentes o vecinas, como ser nervios, vasos, etcétera, los cuales traen complicaciones y muchas veces dolor. ¿Tá? Obviamente el objetivo, o sea, tenemos, digamos, la terapéutica anticancerígena, podemos tener métodos quirúrgicos, métodos de radioterapia y la utilización de fármacos antineoplásicos. Muchas veces no se puede erradicar el tumor, hablar de un cáncer está curado no está bueno decirlo porque en realidad puede no tener síntomas, pero decir que el cáncer está curado, por más que se haya extirpado totalmente un tumor y haya salido muy bien de la quimioterapia y de la radioterapia, bueno, siempre ese paciente es plausible a que pueda llegar a, y después vamos a ver por qué, a tener otro cáncer diferido. Pero sí muchas veces, ya cuando la metástasis es tal, lo que se hace es tratar, digamos, es un cuidado paliativo, ¿no? Y tratar de que el paciente tenga la mejor calidad de vida, ¿tá? Entonces, a su vez tenemos complicaciones en el cáncer. ¿Qué pasa? En las células, por ejemplo, de un tumor sólido no son homogéneas. No son homogéneas desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista inmunológico. Por lo tanto, ¿qué pasa? Cuando nosotros queremos, digamos, dar determinados fármacos antineoplásicos, algunas células van a ser sensibles a los mismos y otras células totalmente resistentes dentro del mismo tumor. Aparte de ser esa heterogeneidad bioquímica que se da en las células de un mismo tumor, también hay subpoblaciones del mismo tumor de células que se encuentran en distintas fases del ciclo celular, ya que eso vamos a ver ahora.
Entonces, algunas células se pueden encontrar, digamos, en una fase de elevado crecimiento o proliferación. Esa en la mayoría de los casos son más susceptibles a los fármacos antineoplásicos porque la mayoría de los mismos, digamos, trabaja cuando, o son más eficaces, cuando las células están en elevado crecimiento o proliferación, ¿tá? Pero muchas veces, digamos, otras subpoblaciones se encuentran las células en reposo absoluto o en reposo relativo. Y sobre todo en reposo absoluto, que ahora lo vamos a ver con el ciclo celular, que se los voy a repasar un poquito, en los cuales tenemos que hay prácticamente, digamos, una desaceleración del crecimiento, de la velocidad de crecimiento. ¿Qué pasa ahí? Es muy difícil entrarle con los fármacos antineoplásicos. Y muchas veces ¿por qué hay esa desaceleración? Bueno, hay problemas de vascularización, a veces hay competencias entre células para conseguir los elementos nutritivos. Y muchas veces en esos tumores lo que se busca es mediante la radioterapia o la parte quirúrgica es reducir el tamaño del tumor. ¿Para qué? Para que otra vez esas células vuelvan, digamos, a entrar, digamos, haya un equilibrio intratumoral y vuelvan otra vez a entrar o a dividirse. Antes que lo hacían lentamente, ahora lo hagan más rápidamente, así los fármacos antineoplásicos sean más eficaces. ¿Tá? Entonces, obviamente, de lo que dije anteriormente, ¿de qué se desprende? Que obviamente en el tratamiento antineoplásico es poco común la monoterapia. O sea, prácticamente en el tratamiento antineoplásico vamos a tener una politerapia con varios fármacos antineoplásicos que tengan distintos mecanismos de acción, pero a su vez también que tengan distintas toxicidades y a su vez también que tengan diferentes toxicidades y así de esa manera poder no usar dosis tan bajas y llegar a dosis, digamos, importantes de los mismos. En cuanto al ciclo celular, eso ustedes ya lo saben porque lo estuvieron discutiendo anteriormente y lo saben de la vida. Bueno, tenemos distintas fases y tenemos fármacos antineoplásicos que son específicos del ciclo celular, o sea que van a actuar en determinada fase del ciclo celular. Y otros fármacos que no son específicos del ciclo celular, que pueden actuar en cualquier fase del mismo, pero su mayor eficacia se da sobre todo en la parte o en la fase de síntesis de DNA. Entonces ustedes, como saben, tienen una fase G1, perdón, que es una fase postmitótica después de la mitosis, ¿tá? Y obviamente anterior a la síntesis de DNA. Entonces, durante esta fase va a seguir la síntesis de RNA, las proteínas, y también que se va a preparar, se va a ir preparando las enzimas para después hacer la síntesis de DNA. ¿Tá? Después una fase S, que es de la síntesis propiamente dicha de DNA, una fase G2, que es, o sea, es post-síntesis de DNA, pero es el intervalo premitótico, ¿tá? Y obviamente se produce la síntesis de RNA y de las proteínas, ¿para qué? Para el uso mitótico, para preparar todo para la parte de la mitosis, que es la fase M, que es el periodo de la mitosis, que va a dar lugar a las dos células hijas, como todos sabemos, ¿tá? Y la parte del uso mitótico, etc. Entonces acá tenemos las distintas fases. Acá, como yo le dije, la fase M, que es la fase de mitosis, pueden pasar varias cosas después de la fase M. O puede, que sería lo más adecuado, hay un proceso de diferenciación, ¿tá? Que lo saca, digamos, del ciclo reproductivo, digamos, de proliferativo, la célula se diferencia, y la diferenciación es esencial, ¿por qué? Porque se acompaña de una función de especialización, y al final esa célula diferenciada, al final de la misma, después de que cumpla su ciclo, muere. O sea, la diferenciación, la muerte celular, o pueden entrar en la fase que yo le dije, la fase G0, que en realidad desde el punto de vista de la terapéutica es totalmente negativa esta fase, ¿tá? Y en realidad es una de reposo absoluto, y bueno, en esa frecuencia, o sea, pueden quedar ahí durante el tiempo que quieran, siempre que se puedan, digamos, tener los aportes nutritivos, y puede salir, despertarse la fase G0 y entrar a la fase G1. Entonces, de acuerdo a las distintas fases, hay fármacos que actúan solo en la fase S, ¿tá? De la síntesis de DNA, como son los antimetabolitos, obviamente que son análogos estructurales de los metabolitos, ¿no? Como son los análogos del ácido fólico, ¿tá? El metotrexate, como son los análogos de purina, los análogos de pirimidina. Después también tenemos otros que actúan en la fase específica, la fase M, la fase de mitosis, son los antimitóticos, como ser los taxanos, los alcaloides de la vinca, y muchos de los fármacos son agentes no específicos de fase, ¿tá? Como los agentes alquilantes, las nitrosoureas,
los antibióticos antraciclínicos, otro tipo de antibióticos como la bleomicina, y los derivados de platino, como el carboplatino, cisplatino, oxaliplatino. ¿Por acá está todo bien? ¿Me están siguiendo? ¿O están almorzando? Todo bien, sí. Está perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros que tenemos que tener en cuenta, y esto se los voy a especificar, y mire que lo pregunto bastante, los parciales, ¿tá? Son los efectos secundarios de los fármacos antineoplásicos. Porque, ¿qué pasa? Si bien la acción de los fármacos antineoplásicos obviamente es frenar la proliferación y el crecimiento celular, eso quiere estar destinado a las células tumorales. Pero, ¿qué pasa? No hay una gran selectividad de estos fármacos a las células tumorales. Por lo tanto, también actúan sobre las células normales. Y sobre todo, ¿en qué células normales? ¿Cuáles son las más afectadas? Y las que presentan mayor velocidad de, ¿cómo se llama? De división y crecimiento, ¿tá? ¿Y estas cuáles son? Las células de la médula ósea, las células, digamos, de diversos epitelios, sobre todo la parte mucosa, sobre todo la parte gastrointestinal, la piel, por eso la caída de la piel, la del folículo piloso, de las uñas, ¿tá? Y también las células, la parte de las gónadas, ¿no? Por eso muchas veces se da infertilidad, o en el caso, digamos, de usar determinados antineoplásicos. Pero a su vez también hay una toxicidad que está más dirigida, digamos, a lo que sería, digamos, determinados órganos. Y los órganos más afectados con esa toxicidad de los antineoplásicos son el pulmón, el riñón, el hígado y también estructuras nerviosas. ¿tá? Después vamos a ver, cuando veamos cada antineoplásico, algunos de los ejemplos, ¿no? Y otro hecho importante es que muchos antineoplásicos, sobre todo aquellos de antimetabolitos o aquellos agentes alquilantes, que lo que hacen es modificar la estructura del genoma, ellos pueden dar lugar a dar a una toxicidad diferida, a otro tipo de cáncer, porque justamente por problemas de mutaciones que realizan. Y ese cáncer puede aparecer a los años. Comúnmente ese tipo de cáncer son los linfomas o las leucemias. ¿tá? Y eso se da sobre todo con antimetabolitos, con fármacos antimetabolitos o fármacos, los agentes alquilantes. ¿tá? Y otra parte también importante es saber que hay una depresión, digamos, inmunitaria en el paciente tratado con fármacos antineoplásicos. ¿Por qué? Porque también actúan o también alteran los mecanismos de división en las células implicadas en la inmunidad celular. Por lo tanto, ese paciente puede tener una depresión inmunitaria y por lo tanto estar sometido, digamos, a lo que son infecciones, ya sea víricas, o sea, virales, micóticas o bacterianas. Entonces, vamos a empezar con la médula ósea, que hoy no sé si lo dije, pero una toxicidad más importante, digamos, porque son células en rápida división, son las de la médula ósea. Entonces tenemos comúnmente, y ojo, vieron que nosotros cuando hablamos de efectos adversos, algo para remarcarlo, obviamente nosotros cuando un fármaco da determinados efectos adversos, obviamente se retira de la terapéutica, digamos, pero acá, en la mayoría de los casos, ya sabemos que van a haber estos efectos adversos, los vómitos, las náuseas, la toxicidad hematológica. Entonces no se va a retirar el fármaco antineoplásico porque la mayoría los tiene esos efectos adversos, sino se dan otros fármacos para contrarrestar, a paliar esos efectos adversos. En cuanto a la toxicidad hematológica, prácticamente se da a nivel de los leucocitos y plaquetas. Ustedes saben que la toxicidad a nivel de las células hematopoyéticas puede producir anemia, que es la disminución de los glóbulos rojos o hematíes, puede producir también leucopenia, que es disminución de los glóbulos blancos o leucocitos, también puede haber neutropenia, que es disminución de los neutrófilos, o también puede haber plaquetopenia, que es disminución o trombocitopenia, que es disminución de las plaquetas. Entonces los tratamientos son diferentes de acuerdo, digamos, al tipo, digamos, de toxicidad hematológica que tenemos. Por ejemplo, si yo trato una anemia, tengo que ver el tipo de anemia que no se refiera a hemorragias o falta de hierro, o ya se falta vitamina B12 o de ácido fólico. Eso lo tengo que tener presente la causa de la anemia porque esas se tratan de otra manera. Pero si no, en el caso de una anemia y que se descarten esos tipos de causas, se puede tratar con transfusiones de hematíes, que no es lo más común porque son a corto plazo y a veces producen, digamos, reacciones inmunológicas, o si no, se puede tratar con EPO, acá la estoy señalando, que es eritropoyetina exógena.
La eritropoyetina es una hormona que se sintetiza a nivel del hígado y también en parte por el riñón, y ella lo que se encarga, digamos, de estimular, digamos, toda la parte, digamos, a nivel sanguíneo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En los pacientes oncológicos hay una disminución de la eritropoyetina endógena y por lo tanto dar la proyetina exógena estimula también las células progenitoras y por lo tanto se puede dar eritropoyetina exógena, que comúnmente se le dice EPO. ¿tá? También tenemos, como les dije hoy, que puede haber una disminución, digamos, en lo que serían los neutrófilos, que eso es bastante importante, porque los neutrófilos son la barrera de defensa que tenemos en nuestro organismo, y eso puede llegar a infecciones que pueden llegar hasta ser mortales, esa disminución de neutrófilos. Y eso es lo que se produce es la neutropenia, y muchas veces es una neutropenia febril, que es bastante complicada y puede llegar a ser mortal, con infecciones mortales, y por lo tanto, entre ciclo y ciclo, ustedes saben que la mayoría de los fármacos antineoplásicos tenemos ciclos de administración de los mismos, el paciente se tiene que recuperar de esa anemia, esa neutropenia, porque si no eso me está, digamos, alargando el intervalo interciclo, porque hasta que no se recupere esos efectos adversos, yo no puedo, o el médico no puede, el oncólogo, administrar otro ciclo de fármacos antineoplásicos. Y lo que se usa comúnmente es los factores estimulantes de las colonias de granulocito, ¿tá? Que justamente me estimulan esto para aumentar, digamos, la producción, digamos, de glóbulos blancos. Y dentro de los estimulantes de la colonia de granulocitos tenemos el filgastrin. El filgastrin es un fármaco que estimula, digamos, y se producen más glóbulos blancos, por lo tanto, puede disminuir, digamos, la neutropenia en estos pacientes, y también se le da mucho en la actualidad el filgastrin, pero pegilado, se llama PEG-filgastrin. El filgastrin pegilado lo que tiene es agregar una molécula de propetilenglicol para hacerla más grande y así aumentar la semilla de eliminación y tenga más permanencia en el cuerpo. Después también tenemos que puede haber una disminución de las plaquetas, ¿tá? Y en esa disminución de las plaquetas nosotros le podemos hacer una transfusión de plaquetas, ¿tá? Estos simplemente son algunos de los mecanismos para evitar la toxicidad hematológica. Después viene una toxicidad gastrointestinal. Ahí podemos tener distintos tipos de toxicidades. Una de ellas bastante común y con bastantes fármacos antineoplásicos es la mucositis o estomatitis. Esto es una inflamación, digamos, que producen los fármacos antineoplásicos a nivel de todo el tracto gastrointestinal, desde la boca hasta hacia el ano. ¿tá? Y esto, bueno, es complicado, se da con muchos fármacos como 5-fluorouracilo, metotrexate, etoposído. Comúnmente lo que se le hace a la persona es que una buena higiene bucal, cosa que no le quede alimento, digamos, entre los dientes, que pueda, digamos, ser propenso después al paciente a alguna infección. Y esto comúnmente la infección que se da es por hongos, por la candidiasis albicans, que es muy común a nivel oral. A su vez, también tenemos que en esos pacientes se le trata de evitar el uso o que no tomen alcohol, digamos, ni fumen, digamos, porque eso es bastante agresivo para lo que es toda la mucosa, que haga una dieta blandas, digamos, en cuanto a la comida. Muchas veces esos pacientes hacen buches de lidocaína. Perdón, Martín, ¿me estás preguntando? Sí, Martín. sí, no escuché lo que dijiste, que el tema de los hongos, y después dijiste algo muy... Candidiasis. ¿Es un tipo de hongo? Claro, Candidiasis Ahí va, albicans. ahí ¿tá? va. Es Bien, una gracias. micosis, ¿tá? Bien, gracias. ¿tá? Yo lo que pasa es que a veces para ver el chat tengo que estar mirando, entonces vos interrumpí nomás y hablen, ¿tá? No tengo problema, ¿tá? ¿Sí? Bueno, dale, gracias. No, porque justamente ahora vi que había en el chat. ¿tá? Bueno, esperen que ahora me quede. La lidocaína, que como ustedes saben todos es un anestésico local, pero hay que tener cuidado. También lo vieron como antiarrítmico, ¿tá? Cosa que muchos no se acordaban. Eso es un paréntesis, ¿tá? Pero lo vieron como anestésico local
pareció Sí, sí. que ahora vos... Ah, está grabando. Nada. Que Está bien. ahora vos eras el host y de repente me dejó de aparecer lo de grabando, entonces, por las dudas. Ay, está grabando, me parece. Yo lo veo el puntito, ¿sí, no? Sí. Se me cerró a mí, ¿me escuchan ahí? Se me cerró a mí. A mí. Pero ya estoy grabando Sí. otra vez. Porque a mí me puso que la conexión era inestable, ¿verdad? Pero me escuchan a mí. Sí, ahora sí. Todo bien. Está. Ustedes paren, o sea, no me pongan muchas cosas en el chat, porque se me complica. Vieron que yo soy un poco veterana, más bien bastante veterana, y los sistemas informáticos no es lo que más me gusta, todas estas porquerías de Zoom, estas cosas. Bastante estoy tratando de adecuar, pero no me da la vista para todo, para mirar el chat, para mirar si graba, ¿tá? Entonces ustedes avisen, ¿tá? Pero me lo hablan, no me pongan tanto chat. Bueno, el fármaco anticolinérgico muchas veces que se da es propantelina, y la propantelina, ustedes saben, como todo fármaco anticolinérgico, obviamente disminuye, ¿se acuerdan que produce sequedad de boca? Y justamente a veces se utiliza, por ejemplo, cuando le estoy dando etopóxido ahora lo vamos a ver, que es un inhibidor de las topoisomerasas, es un fármaco que secreta mucho saliva. Entonces yo le doy un anticolinérgico, menos fármaco va a ir a la saliva, y por lo tanto menos trastornos de mucositis me va a producir. Ojo que también darle un anticolinérgico tampoco está tan bueno. Ustedes ya saben todo lo que puede producir anticolinérgico a nivel del corazón, las retenciones hidrosalinas, etcétera, etcétera. Bueno, eso con respecto a la mucositis o estomatitis. También tenemos que en muchos casos se dan diarreas copiosas, y uno de los fármacos que dan más diarrea es el irinotecan. El irinotecan es un inhibidor de la topoisomerasa, que lo vamos a ver ahora dentro de un ratito, y ese fármaco me produce diarreas copiosas, que lo que se hace es darle loperamida, digamos, al sujeto, que este es un derivado opioide, que la misma es lo que va a producir, como todo opioide, digamos, no tiene otras características el opioide, la verdad que actúa mucho a nivel gastrointestinal, y a ese nivel se unen los receptores de los opiáceos, y lo que produce es una disminución de ese peristaltismo propulsivo, digamos, que hay en las diarreas, y disminuye obviamente la secreción de acetilcolina y de prostaglandinas. Miren que yo de cada cosa le doy un ejemplo, porque no puedo hablarle, porque bueno, después van a ver el corazón, que muchos atacan al corazón, le voy a dar algunos ejemplos los más importantes, porque si no, antineoplásicos no terminarían todo el semestre. Bueno, con respecto a las náuseas y vómitos, ustedes esto ya lo tienen bastante sabido, digamos, los vómitos que producen, y que la verdad que son bastante complicados, los fármacos antineoplásicos. Entonces ustedes saben que a nivel de la zona quimiorreceptora gatillo, tenemos receptores de serotonina, receptores de dopamina y receptores de neuroquinina 1. Entonces, todos estos receptores se ve, o sea, con sus sustancias a los cuales se une, se ve que están asociados, digamos, a el disparar el vómito. Por lo tanto, digamos, y ahora les voy a decir los cuáles son los más, digamos, usados, perdón. Los más usados son los antagonistas de la serotonina. ¿Por qué? Porque es el más implicado en los vómitos producidos por antineoplásicos. También se puede usar, o antes se usaba bastante, los antidopaminérgicos, como, y acá lo ven en donde lo metí, acá, como la metoclopramida. ¿Qué pasa con la metoclopramida? Es un antiemético importante, bloquea los receptores de 2 en forma importante, y bueno, la antimesis la produce un poco porque es prokinético, pero a su vez también, digamos, la metoclopramida a dosis bajas, o mejor dicho, convencionales, es un antidopaminérgico que actúa sobre los receptores D2, pero a dosis más alta también bloquea los receptores serotonina. Pero ¿qué pasa si yo utilizaría una dosis alta? Cada vez se han utilizado. Puedo tener los efectos de la metoclopramida, los efectos adversos, porque atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica, y ustedes saben que cualquier antagonista dopaminérgico puede traer trastornos extrapiramidales. Por lo tanto, en este momento no es el fármaco de primera elección para las náuseas y vómitos. ¿tá? Y a su vez ahora apareció este grupo de familia o de fármacos, hay solo uno, digamos, ahora en el mercado, que es antagonista de la neuroquinina 1, ¿tá? Que también se usan. Y muchas veces es una combinación de fármacos. Se puede usar un antagonista de la neuroquinina 1, corticoides, que si bien no se sabe el mecanismo, el que se usa mucho es la desametasona, un poco capaz que por su capacidad antiinflamatoria, ¿tá? Y antagonistas de la serotonina.
Entonces, acá yo le puse, digamos, la emesis post-quimioterapia de acuerdo al riesgo, y fíjense, cuando es un riesgo alto, se usa antagonistas de la neuroquinina, y acá es el aprepitán, el primero que les muestro acá, aprepitán. El problema con la aprepitán, que hay que tener cuidado con otros fármacos, pues es inhibidor de la enzima CYP3A4, y ustedes saben que muchos fármacos se metabolizan por esa enzima. Después, antagonistas de los receptores de serotonina, ¿tá?, como el ondansetrón y el granisetrón, ¿tá?, que son muy usados justamente para la emesis postquimioterapia, pero con ellos hay que tener cuidado, porque ya es bien sabido y ha habido varias alertas, que pueden aumentar el intervalo QT, que al aumentar el intervalo QT a nivel cardíaco, lo estoy hablando, ¿se acuerdan? Digamos, no sé si se acuerdan, pero el electrocardiograma, al aumentar el intervalo QT, ¿qué puede haber? Producir arritmias. Y muchos fármacos que vamos a ver ahora producen como efectos adversos, digamos, distinta toxicidad cardíaca. Y después, corticoides, que el corticoide de elección es desametasona. También puede haber otra terapia coadyuvante, y muchas veces más, y esto lo vamos a ver este año, porque vamos a ver cannabinoides, los cannabinoides, ¿tá?, antihistamínicos, algunas benzodiazepinas, como el lorazepam, para evitar toda la ansiedad también en muchos casos, en caso de las benzodiazepinas, que puede traer aparejado, digamos, esas náuseas y vómitos. Bien. Ahora, como les había hablado, que pueden producir cardiotoxicidad muchos de los fármacos, ¿no? Los antraciclínicos son los que los vamos a enfocar más, y un anticuerpo monoclonal que se usa para el cáncer del mama, que es trastuzumab. Ahora les voy a pasar adelante, fíjense acá, ¿está? Yo sé que capaz que algunas transparencias no las tienen, después se las paso otra vez, ¿está? Por ejemplo, algunos que producen insuficiencia cardíaca, como los antraciclínicos, el trastuzumab, la ciclofosfamida, los inhibidores de la tirosinquinasa. Otros producen arritmias, también las antraciclinas, o isquemia miocárdica, como el 5-fluoracilo, o la capecitabina, que en realidad la capecitabina es la prodroga del 5-fluoracilo, que vamos a ver dentro de un rato. Alcaloides de la vinca, el cisplatino. Otros producen hipertensión arterial, que en este sí lo vamos a ver bastante, que es un agente que inhibe la angiogénesis, que es el bevacizumab, también trae trastornos a nivel de la sangre, hematológicos, o hipotensión arterial. Voy otra vez para arriba. Entonces, ¿por qué le dije de la parte de lo que es los antraciclínicos? Porque esa cardiotoxicidad que se puede dar por una insuficiencia cardíaca que no es controlada por digitálicos, prácticamente irreversible, muchas veces se puede evitar. ¿Y cómo se evita? El que más la da de los antraciclínicos es la doxorubicina, y la misma se evita o dando la doxorubicina no por bolo, sino por una perfusión continua de 72 horas de duración más o menos, es lo que se evita la CEMAX, tan importante, que justamente está relacionada con esa cardiotoxicidad. O se puede administrar, digamos, la forma liposomal. Hay doxorubicina liposomal que va dirigida al lugar que tiene que ir y evita la entrada a nivel cardíaco, o administrar con el dexrazosano, que es un quelante de hierro. Entonces se evita que el hierro participe cuando la antraciclina, que se une directamente al cardio y joroba, digamos, al corazón, forme radicales libres, ¿tá? Entonces se da un quelante de hierro, que es el dexrazosano. También tenemos que muchos pueden producir nefrotoxicidad y urotoxicidad. Por ejemplo, el cisplatino y el metotrexate actúan a nivel del túbulo renal, producen toxicidad, a nivel del túbulo renal. La ciclofosfamida e ifosfamida, que son agentes alquilantes, mejorarán a nivel de la vejiga. Con el cisplatino, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es una hidratación, siempre hidratar. A estos pacientes se le indica siempre que tomen mucha agua. Se le da el manitol, que es un diurético osmótico, y se le da también en muchos casos la amifostina. La amifostina, que la tienen acá, la estructura, ¿sí?, es una prodroga, ¿tá?,
que ella se desfosforila, ¿tá? En esta parte, a nivel, digamos, del tejido y sobre todo a nivel del tejido normal, donde hay más fosfatasas alcalinas si comparamos con un tejido tumoral, con células tumorales, en los cuales, como hay hipoxia y un pH más bajo, carecen o tienen menos fosfatasas alcalinas. Esto prácticamente se da en el tejido normal. Entonces, ¿qué pasa? Forma el tiol. Y este justamente lo que hace es actuar de salvataje de esos radicales libres que se pueden formar tan violentos, digamos, para producir sobre todo, que produce cisplatino, neurotoxicidad, nefrotoxicidad y mielotoxicidad. Entonces, dando amifostina, digamos, yo puedo evitar esto. Y sobre todo me va a actuar, no estoy evitando tanto la acción del antineoplásico, porque si yo inhibo también voy a estar jorobando las células tumorales, pero sobre todo se da más en las células normales por tener más fosfatasas alcalinas. La nifostina también es, digamos, se da 30 minutos más o menos antes de la administración de cisplatino, pero ella de por sí también puede producir náuseas y vómitos y también produce hipotensión. Después tenemos el metotrexate. El metotrexate también puede precipitar, sobre todo cuando se dan dosis más elevadas, puede precipitar, o cuando se citan dosis más elevadas, a nivel de los túbulos renales, sobre todo porque ya se pierden la hidrosolubilidad, empiezan a precipitar, sobre todo a pH más ácido. Entonces lo que se hace es una buena hidratación, se alcaliniza la orina, o se le da ácido folínico o leucoborina, también se llama, que vamos a hablar más adelante. Después tenemos la ciclofosfamida, que es un agente alquilante, que da, en su metabolismo da un compuesto que es la acroleína, que lo que produce a nivel de la vejiga es una cistitis hemorrágica. También se hidrata mucho el paciente y se le da mesna, que se le empieza a dar antes de la administración de ciclofosfamida, después a las 3 horas y a las 6 horas. ¿Y mesna qué es? Es mercaptostano sulfonato sódico. Bueno, otro tipo de toxicidades son, por ejemplo, algunos dan hepatotoxicidad, alopecia, ¿ya? Ojo que en la alopecia, digamos, obviamente, yo sé que capaz que puede ser un efecto secundario menor, la caída del pelo, pero justamente piensen ustedes desde el punto de vista psicológico, cómo puede estar el paciente, que a su vez de tener, digamos, que enfrentar que está con un tratamiento antineoplásico, o que tiene que enfrentar que tiene una neoplasia, digamos, se le cae el pelo, y sobre todo se le cae el pelo a mechones, y esto para la autoestima no está bueno, por lo tanto se sugiere, más allá de los pañuelos que comúnmente usan las mujeres también, sino pelucas, y eso, pero un poco, digamos, porque desde el punto de vista psicológico, digamos, eso joroba bastante la calidad de vida del paciente. Después otros producen fibrosis pulmonar, como la bleomicina, que es un tipo de antibiótico. Otros producen neurotoxicidad, algunos periférica, como es la vincristina, específica esta dentro de los alcaloides de la vinca, y otra central, como es la L-asparaginasa. Otros, como les dije hoy, pueden producir una toxicidad diferida, o sea que pueden producir, ¿qué les parece? Linfomas y leucemias, como les dije, y comúnmente son los agentes alquilantes o los antimetabolitos. Obviamente las alteraciones gonadales, muchas veces se produce justamente una infertilidad en ese periodo que a veces no es reversible en la mayoría de los casos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y también se puede producir síndrome de lisis tumoral, o sea que se abren las células tumorales, ahora le voy a explicar bien, y se puede producir hiperuricemia y lesión renal. Acá tenemos, digamos, la lisis de una célula tumoral, que puede ser o espontánea o por el tratamiento antineoplásico, chiquilines. Entonces, pácate, como explota, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Produce hiperuricemia, o sea, ácido úrico aumentado en sangre. ¿Por qué? Por el catabolismo del DNA. ¿Qué más produce? Hipercalemia, o sea, potasio aumentado en sangre, que se libera de donde del citosol. ¿Qué más produce? Hiperfosfatemia, por un catabolismo proteico y del ADN. Hipocalcemia, que es secundaria a la hiperfosfatemia. Entonces, ¿cómo se trata? Digamos que es un caso de emergencia también, la lisis de células tumorales, que puede llegar a condiciones, digamos, bastante drásticas, o una insuficiencia renal importante o lesión renal, es, por ejemplo, nosotros podemos tratar la hiperuricemia con alopurinol. El alopurinol, digamos, ustedes tienen las purinas acá,
se convierten en hiposantinas, digamos, y por medio de santina oxidasa, la hiposantina da santina y la santina da ácido úrico. Entonces el anopurinol inhibe la santina oxidasa, evitando la formación del ácido úrico. O también se puede dar, este es el más común, rasburicasa, que lo que actúa es, acá viene un signo positivo acá, induciendo que el ácido úrico pase a la antoína, que es un compuesto hidrosoluble que se puede eliminar fácilmente por excreción renal. ¿Cómo puedo tratar la hiperpotasemia? Bueno, la hiperpotasemia viene que también es de urgencia, hay que tratarla enseguida por todos los problemas cardíacos que puede tener. La hiperpotasemia comúnmente se trata con insulina y glucosa o con salbutamol. Y esto está lindo porque se trata con eso, ¿no? ¿Por qué se trata con insulina y glucosa? Bueno, si se tratara solo, primero, la insulina lo que hace es rescatar otra vez potasio dentro de la célula, o sea que bajaría la hiperpotasemia, ¿verdad? Como ya lo saben y que creo que se lo expliqué a alguno por mail. Entonces, ¿por qué le dan, si le dan insulina solo, yo puedo llegar a, si libera mucha insulina, llegar a una hipoglicemia? Por eso, si el paciente no es diabético, se lo enchufo con glucosa, digamos, para evitar justamente una hipoglicemia si doy insulina sola. También se puede dar salbutamol, que es un agonista beta 2, que también por su mecanismo de acción va a hacer ingresar potasio. Con respecto a la hiperpotasemia, yo puedo dar, digamos, hidróxido de aluminio, que también me puede llegar a evitar justamente los problemas, digamos, de hiperfosfatemia. A ver. Bien. Otro de los problemas que puedo tener con los fármacos antineoplásicos es en el momento que lo estoy administrando. En el momento que lo estoy administrando, digamos, esos fármacos antineoplásicos, o sea, si yo no tengo un personal adecuado y que sepa enfermería, muchas veces especializada en estos casos, no lo estoy administrando por la vía adecuada, o si tengo el problema en la vía, hay que tener cuidado que si se produce una extravasación, digamos, de esa vía y pasa a los tejidos, puede producir hasta necrosis de los tejidos, ¿tá? Entonces, se clasifican de acuerdo a qué es lo que pasa con esos fármacos, digamos, una vez si se extravasan, que no tendrían que pasarlo, en vesicantes, irritantes o que no son agresivos. Y los vesicantes producen daño permanente y lesión del tejido. Entre ellos tenemos los antraciclínicos y los alcaloides de la vinca. Los irritantes pueden causar dolor o tumefacción en los tejidos, como el cisplatino, el docetacel, el paclitaxel, el etoposóxido. Y los no agresivos pueden, o sea, solo enrojecimiento local, ¿tá? Por ejemplo, asparaginasa, digamos, algunos antimetabolitos como la citarabina o con metotrexate, ¿tá? En estos casos, bueno, muchas veces lo que se saca con una aguja, digamos, se trata de sacar el antineoplásico del catéter, digamos, o a veces se ponen compresiones de frías o calientes, depende, o dimetilsulfóxido, digamos, para atrapar, digamos, al fármaco antineoplásico. Y la otra cosa que lo vamos a ver más, o lo van a haber dicho, dijo Mosquito con Natalia más cuando veamos terapia del dolor, es que obviamente, y ustedes lo saben, el cáncer muchas veces está asociado con un dolor y un dolor insoportable. Entonces para eso tenemos fármacos que también se utilizan, digamos, para paliar el dolor, y para eso se utiliza la escala de la OMS, del dolor, la escalera, en la cual tenemos un primer escalón que es dolor leve, que son analgésicos menores o AINES, y si es necesario un coadyuvante, que ahora vamos a ver. El segundo escalón es dolor moderado, que es el opioide menor, solo asociado con un AINE y un coadyuvante. Y el tercer escalón es dolor intenso, que sea opioide solo asociado a un AINE y un coadyuvante. Este cuarto escalón en este caso no lo tenemos, ¿no? Entonces acá fíjense los fármacos se pueden ir utilizando, ¿tá? Opioides débiles, codeína, dihidrocodeína, tramadol, ¿tá? Y opioides ya más potentes, morfina, digamos, fentanilo, metadona. Ojo con el tercer escalón acá, y no me hablen de la morfina si tengo un paciente de cáncer terminal. La cuestión es que no le duela nada, ¿tá? Entonces se lleva, ya no hay rango para la morfina, ¿tá? Se usan las dosis que se tengan que usar para calmar el dolor del paciente, que el cual no tiene que sufrir de dolor ningún paciente. Y muchas veces fármacos coadyuvantes en el dolor oncológico son los antidepresivos, que lo van a ver con Natalia en la terapia del tratamiento de dolor crónico, también se utilizan, como la amitriptilina, ¿tá? O anticonvulsivantes, como la carbamazepina. La gabapentina, que en realidad se usa más para terapia del dolor, porque como anticonvulsivante no da resultado. Corticoides, benzodiazepinas, etc.
Bueno, clasificación, ¿por ahí va todo bien? ¿Sí? ¿Están siguiendo? Bueno. Sí, sí. Bueno, al menos si lo están entendiendo también mientras lo siguen, ¿no? Bueno, cualquier duda me van parando, ¿está? Creo que Sí. lo más difícil es acordarse de todos esos nombres, pues son casi todos nuevos. No, pero ¿algo no vieron el semestre pasado? Algo sí, como la mitad me los recuerdo de farmacología, pero la otra mitad son nuevos. Sí. Hice hace 3 años farmacología, o sea. Está. Bueno, no, algunos les van a ser más parecidos que otros. Creo que cuando lleguemos a los inhibidores, la quinasa, y se les va a complicar un poco porque no sé si los vio Laura o Beatriz. Bueno, vamos a ver una clasificación por arriba. Después miren que yo voy a meterme en la cosa, ¿está? Pero no se asusten. Dentro de los fármacos antimetabolitos, o sea, obviamente, ¿en qué fase actúan? En la fase S. ¿Por qué? Del ciclo celular. Porque van a interferir en la síntesis de ADN y ARN. Porque son enanos estructurales de quién? De los metabolitos que comúnmente actúan en esa fase, ¿verdad? Y obviamente intervienen los procesos de crecimiento y división. Entonces se pueden incorporar las moléculas de ADN o ARN, y de allí transmitir falsos mensajes, ¿está? Son los primeros que vamos a ver hoy, si me alcanzan tiempo. Creo que sí, no sé, no creo, porque la parte hormonal no sé cuánto me va a llevar. Bueno, sigo. Productos naturales. Dentro de los productos naturales tenemos inhibidores de la mitosis, o sea, son fármacos que se ven a la tubulina y pueden actuar de dos maneras, o hacen que aumente la polimerización en microtúbulos, ¿está? Pero esos microtúbulos, al aumentar la polarización, van a ser, digamos, estables y poco funcionales, ¿tá? Y esos son los taxanos, como ser el paclitaxel o docetaxel, o aquellos que también se unen a la tubulina, pero inhiben la polimerización en microtúbulos. Y esos son los alcaloides de la vinca, ¿tá? Después también tenemos, digamos, perdón, me he salteado cada uno. Inhibidores de la topoisomerasa. Nosotros tenemos dos tipos de topoisomerasa 1, perdón, y topoisomerasa 2. Entonces vamos a tener que algunos inhibidores de la topoisomerasa 1, por ejemplo, es el irinotecan, el topotecan. La 2 es inhibida por el etoposóxido y tenipóxido, y también por los antibióticos antraciclínicos. Como acá después otros antibióticos, como la bleomicina, la enzima, sobre todo la L-asparaginasa, que va a romper el aminoácido asparagina, que es indispensable para la célula tumoral porque no lo puede sintetizar y ahí muere. Después tenemos agentes alquilantes, que los agentes alquilantes, obviamente, como dicen, alquilan las moléculas y todo, sobre todo van a tener gran afinidad por ir al DNA, más que a las proteínas, pero las proteínas también las pueden alquilar. Entonces van a formar enlaces en la misma cadena de DNA entre cadenas, ¿tá? Y bueno, eso va a impedir la replicación y transcripción de RNA. Y después tenemos inhibidores de las quinasas, que ahora voy a poner un pequeño resumen que estaba en el libro para que lo vean, pero eso la vamos a ver la clase que viene. Modificadores de las respuestas biológicas, que vamos a ver algunos anticuerpos en la clase que viene, y hormonas, que hoy las voy a ver. Entonces, inhibidores de la quinasa son inhibidores de la tirosina quinasa, los que vamos a hablar, y eso lo vamos a discutir bien la clase que viene. Obviamente, es una nueva manera de controlar el crecimiento de inhibir la tirosina quinasa celular, ¿tá? Y muchas de estas tirosina quinasas forman parte de receptores o de membrana o se encuentran en el citoplasma celular. Y, por ejemplo, imatinib, que vamos a ver la clase que viene, no se asusten, en otro PowerPoint, es justamente un inhibidor de la tirosina quinasa, y bueno, se puede administrar por vía oral, se metaboliza por la CYP3A4, o sea que acaba de haber complicaciones en interacciones, y se usa sobre todo para un tipo de leucemia y algunos tumores gastrointestinales. Dentro de los modificadores de la respuesta biológica, ¿a qué se trató de encarar? De que no basta que una célula tenga potencial, o sea, digamos, tumoral, ¿tá? Sino que el organismo lo permita, o sea, ¿cuánto me puede permitir el organismo para que la célula esa me ocasione daños a nivel tumoral? Entonces se trató de ver que el organismo, digamos, tratara de, ¿cómo se podría decir?, de rechazar, digamos, o tener más respuesta, digamos, a esa presencia de las células cancerígenas. Entonces acá tenemos las citoquinas, en los cuales tenemos los interferones y las interleuquinas, ¿tá? Obviamente son productos liberados de las citoquinas con una célula que van a actuar sobre ella o sobre otras células, ¿no?
Y los interferones ya, no sé si lo vieron o no, pero tienen actividad, bueno, antitumoral, obviamente en esa parte, pero también tienen actividad inmunomoduladora y también diferenciadora de células, que esto es importante porque si la sacas del ciclo proliferativo y la diferencias, después la célula muere, ¿tá? Entonces inducen la diferenciación, ¿tá? Y también pueden producir ¿cómo se llama? Las células natural killer, entonces ahí se aumenta la actividad, digamos, inmunológica frente al tumor, ¿tá? Después los interferones más conocidos son los interferones alfa 2A y 2B, que se usan en el tratamiento de muchas leucemias y también en el tratamiento del sarcoma de Kaposi, y se administran por vía subcutánea, y los efectos adversos son como un estado gripal, que puede ser fiebre, cefaleas y aumento de las transaminasas hepáticas, pero no son tan complicados. La interleuquina, la que está, es la interleuquina 2, que sí tiene efectos adversos, es bastante tóxica. En realidad se utiliza cada vez menos para un tipo de cáncer, carcinoma renal ya avanzado, y liberada, o sea, es producida y liberada por las células T helper, ¿tá? Pero ocasiona daño endoteliar del endotelio, entonces prácticamente no se usa. Y después tenemos los anticuerpos monoclonales. Acá sí tenemos varios anticuerpos que se pueden usar, y bueno, justamente, si yo doy un anticuerpo, ¿de qué depende? Que haya antígenos, ¿tá? Y haya antígenos se lleva a las células tumorales, ¿tá? En mayor, digamos, proporción que las células normales. Entonces acá los anticuerpos que han sido más usados, y se usan obviamente, el rituximab, que es quimérico, o sea, mitad murino, mitad humanizado, que se une al antígeno de membrana CD20, que este antígeno se expresa en qué? Se expresa en la mayoría, ¿tá? O en un alto porcentaje en todos los linfomas no Hodgkin de células B, ¿tá? Entonces, está bueno, digamos, dar el rituximab acompañado de otros fármacos. Se administra por vía intravenosa, ¿tá? Y son prácticamente escalofríos, fiebres, ¿tá? El trastuzumab es muy usado en determinado tipo de cáncer mamario, en los cuales tenemos una sobreexpresión de los receptores de crecimiento epidermídico HER2, ¿tá? No que sea estrógeno dependiente y progestágeno dependiente, que es otra cosa, sino factores de crecimiento epidermídico, que haya una sobreexpresión a nivel de las células, a nivel de la mama, ¿no? Y muchos cánceres, acá le puse el porcentaje, 20 o 30% de estos cánceres tienen la sobreexpresión de esos receptores. Entonces, lo que hace el trastuzumab, se fija ese receptor, ¿tá? De crecimiento HER2, ¿tá? Y lo internaliza, entonces se bloquean todas las señales de transducción, y bueno, sirve para ese tipo de cáncer mamario, pero también produce, y yo se los había dicho antes, produce, digamos, disfunción cardíaca. Eso hay que tenerlo bastante en cuenta, sobre todo porque ese paciente puede estar tomando para el cáncer de mama también algunos antineoplásicos, como la doxorubicina, que como vimos recién, produce cardiotoxicidad. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Otros, como el gefitinib, que también para el cáncer pulmonar de células no pequeñas, bloquea el factor de crecimiento HER1, ¿no? Crecimiento epidérmico HER1 en vez de HER2 como era el otro. Y se elimina por, no es un anticuerpo monoclonal, como ya habrán visto, ¿no? Se elimina por metabolismo CYP3A4. Ahora vamos a las hormonas, porque miren que muchos de los cánceres son hormonodependientes, ¿tá? Como el cáncer de mama, como el cáncer de próstata, como el cáncer de endometrio. Y muchos cánceres también lo van a ver, como los linfomas de Hodgkin, no Hodgkin, se le administra corticoides, como la prednisona. Entonces vamos a hablar un poquitito, digamos, porque creo que con Cecilia no la habían tratado, porque me parece que no, porque Cecilia me dijo que esta parte no había llegado, me parece, si no, bueno, es un repaso. ¿Qué pasa? Vamos a ver, por ejemplo, cáncer de mama estrógeno dependiente, que ustedes saben que un alto porcentaje, muchos cánceres de mama son estrógeno dependientes y tienen receptores para estrógenos y progestágenos. Entonces vamos a ver toda la terapia que se puede usar en esos cánceres de mama estrógenos dependientes. Por un lado podemos usar, voy a empezar acá. ¿Me están siguiendo? Estoy señalando. ¿Me siguen? Sí. ¿Se ve? Está. Voy a empezar por los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos. ¿Por qué le digo moduladores selectivos? Porque esto, tamoxifeno, aparece mucho como un antiestrógeno. Ojo, depende sobre el receptor si es como un antiestrógeno que actúa
o como actúa como una acción estrogénica, por eso es un modulador, no es un antiestrógeno puro. A nivel de la mama, actúa como un antiestrógeno, entonces inhibe el crecimiento de tumores mamarios. Pero, como yo les puse acá, tiene acción estrogénica en el hueso, o sea que eso está bueno porque eso evita la osteoporosis, estrogénica, en el útero, que está recontra mal, porque la proliferación endometrial me puede llegar a un cáncer de endometrio, ¿está? Y actúa estrogénico en el hígado, que está bárbaro, porque también mejora los niveles de LDL, ¿está? Entonces, el tamoxifeno es un profármaco en realidad. Se absorbe por vía oral y se metaboliza en el hígado, y ahora les voy a mostrar acá. ¿Vieron? El tamoxifeno. El fármaco activo, sobre todo muchísimo más activo, es el 4-hidroxitamoxifeno. Este es un profármaco. Y tiene enzimas que lo metabolizan. Entonces hay que tener cuidado con las interacciones y con otros fármacos que pueden inhibir estas enzimas, porque me va a quedar la prodroga y menos actividad del tamoxifeno. ¿Qué más le va? Esto del útero que tenga acción estrogénica, ojo, por eso, como aumenta el riesgo de cáncer de endometrio, muchas veces no se da más de 5 años y siempre se monitorea a la paciente por cualquier cosa, ¿tá? Y también tiene problemas de fenómenos tromboembolíticos, por eso también es complicado dárselo conjuntamente con warfarina o otros fármacos anticoagulantes. Bien. ¿Qué pasa, digamos, con otro fármaco? Le dije que era modulador selectivo, pero hay otro fármaco que es el fulvestrant, que es este es un protocolo que tenía el Ministerio hace unos años para el uso de fulvestrant. Este fulvestrant, que acá tiene la estructura química, es un antiestrógeno puro. Este sí es puro. O sea, no tiene ninguna propiedad agonista ni nada en ningún lado del receptor de estrógeno. Es puro, es anti-estrógeno, bloquea ese receptor y es más, hace que se degrada. Este se usa mucho en cáncer de mama avanzado, en los que ya han dado resultado ni el tamoxifeno ni inhibidores de la aromatasa, que vamos a ver ahora, y la administración es, ¿cómo se llama? Mensual, una sola dosis a nivel mensual. Después también tenemos, para el cáncer de mama, o para otro tipo de cáncer también, pero para el cáncer de mama sobre todo, es los inhibidores de la aromatasa. Ustedes saben que los andrógenos pueden, o sea, se puede, digamos, hacer aromático, o es ese anillo, el anillo A, de los andrógenos, y formar estrógenos. ¿Por medio de qué? De una enzima, la aromatasa, perdón. Entonces yo puedo utilizar fármacos que inhiban esta enzima aromatasa. Entonces me evitan el pasaje de andrógenos a estrógenos, que eso comúnmente se da, ¿en dónde? A nivel de las suprarrenales, ¿está? Entonces, esa secreción androgénica que después se puede producir en la periferia, estrógenos. Entonces, yo lo que puedo dar, esperen que se me... Yo lo que puedo dar acá es justamente el anastrozol. Esperen que... Ahí va. Acá. El anastrozol, que este es el derivado anastrozol, es el que más se usa, se puede dar se puede dar por vía oral, ¿tá? Y justamente es el inhibidor de la aromatasa que más se usa para evitar, digamos, la acción de los estrógenos. Si yo quiero evitar toda la acción de los estrógenos, la acción de los estrógenos a nivel, digamos, de lo que son de la formación de andrógenos, ¿tá? Bien. Ahora, los progestágenos. Yo podría dar progestágenos. ¿Y por qué? Y en el cáncer mamario hormonodependiente, en el endometrial, perdón, yo puedo dar progestágenos. ¿Por qué puedo dar progestágenos? Y de hecho se da o se puede dar la medroxiprogesterona y el megestrol. ¿Por qué yo lo puedo hacer? Porque comúnmente, si se acuerdan, la progesterona lo que hace, digamos, es disminuir la cantidad de receptores de estrógenos a nivel, digamos, del citoplasma y el receptor, digamos, a nivel de lo que es el núcleo. Por lo tanto, si yo doy progesterona, ¿qué hago? Una desregulación de los receptores de estrógeno y por lo tanto va a ser beneficioso o podría actuar como un antiestrógeno. Chines, ¿por acá me van siguiendo? Chines, ¿sí? ¿Van entendiendo? Sí. ¿Sí? Bueno. Lo otro, también, es importante que nosotros podemos dar, que creo que lo puse más adelante acá, los agonistas o análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas, que se usa en el carcinoma de mama y también el de próstata. Y ahora voy a explicar por qué.
¿tá? ¿Qué pasa? Acá tenemos dos ejemplos, buserelina, leuprolerina, ¿tá? Ustedes saben que la liberación de la hormona liberadora gonadotropina se da en pulso para que haya una buena secreción, en última instancia, a nivel de la gónada de estrógenos y testosterona. ¿Qué pasa si yo lo doy en forma, digamos, ¿cómo se podría decir? Continua, con análogos. Bueno, yo voy a tener que al principio va a haber, digamos, un aumento de la liberación a nivel de la hipófisis de LH y FSH, ¿tá? Y por lo tanto va a haber un aumento de la estrógenos y testosterona. Pero después lo que se produce es una desregulación o hiposensibilización de los receptores de la hormona liberadora de gonadotropinas a nivel de la hipófisis, entonces va a haber menos secreción del LH, la hormona luteinizante, y FSH, la hormona folículo estimulante, y va a haber a su vez una hiposensibilización de los receptores de LH y FSH a nivel de las gónadas. Por lo tanto, voy a evitar, es como una castración, evito la liberación de estrógenos y testosterona. ¿Entendieron eso? A ver, si están comiendo, traguen y me dicen si entendieron o no. ¿Nadie me va a contestar? ¿Chines, me están escuchando? Sí, profe, entendimos. Te escuchamos. Ay, por favor, den señales de vida, que esto ya al hablar a la nada, y que estoy hablando ante un PowerPoint y no veo nada, a nadie ya es espantoso. Contesten a alguien. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, si yo quiero una completa eliminación de estrógenos, entonces tenemos varios lugares para ir, inhibidor de la aromatasa, progestágenos, no es que le vaya a dar todo junto, pero a veces se combinan, el tamoxifeno, el antiestrógeno puro como el fulvestrán, ¿tá? O los análogos de la hormona liberadora gonadotropinas. ¿Qué pasa en el cáncer de próstata? Yo puedo dar antiandrógenos, ¿tá? Como la flutamida. La flutamida es muy conocida como un antiandrógeno, es uno de los más que se usan para el cáncer de próstata, y obviamente bloquea que los andrógenos se unan al receptor androgénico, ¿no? Pero ¿qué pasa? Fíjense que si la diera sola, no la diera sola la flutamida. ¿Qué pasa si yo doy un antiandrógeno? ¿Tá? Ojo, también la flutamida, o sea, me está diciendo a nivel de los receptores del hipotálamo y hipófisis, no tenés, digamos, andrógenos. Ahí bloquea los receptores que también hay a nivel del hipotálamo. Entonces, pucha, ¿se acuerdan de la regulación? No hay andrógenos, larga y empezá a formarme más. Entonces, ¿qué puede ocasionar? Un aumento del LH. Y si aumenta el LH, la testosterona. ¿Sí? Ahora, si yo usara solo hormona liberadora de gonadotropinas, como les dije hoy, obviamente suprimo que a nivel de testículo los andrógenos, pero no se olviden que ustedes tienen las glándulas suprarrenales, que ojo, si ustedes tienen un cáncer hormonodependiente, también las tienen que tener en cuenta que ahí se liberan andrógenos, ¿tá? Por lo tanto, lo mejor en este caso es dar una combinación, una asociación de antiandrógenos y agonistas o análogos de hormona liberadora de gonadotropinas. Bien. También puedo dar, aunque ha tenido bastantes controversias, inhibidor de la 5-alfa reductasa. ¿Por qué? Porque, bueno, la dihidrotestosterona, que es lo que se forma con la 5-alfa reductasa, se piensa que puede estar relacionada también al cáncer de próstata. Sí a la hiperplasia benigna de próstata, eso es más seguro que sí. Entonces se usa a veces la finasteride. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Sí. Bueno. Miren que me va a servir un mate porque me estoy quedando sin habla. Vamos a empezar con los fármacos antimetabolitos. Y de estos fármacos antimetabolitos no vamos a ver todos, sino vamos a ver los análogos del ácido fólico y los análogos de las bases pirimidínicas y no purínicas, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Dentro de los análogos, y tampoco vamos a ver dentro de cada uno todos, ¿tá? Pero sí los más importantes. Dentro de los análogos del ácido fólico, tenemos el metotrexato. Esto se usa bastante para distintos también patologías que no son solo neoplasias, ¿tá?
Bueno, el metotrexate, que es un ácido ácido fólico, fíjense acá que cambia, digamos, un grupo amino sustituye al hidroxilo en posición 4, y acá pasa a ser, digamos, este es el ácido hidrofólico, pasa a ser, digamos, antagonista o inhibir la hidrofolato reductasa. Lo que hace el metotrexate es inhibir el pasaje de dihidrofólico a tetrahidrofólico. Y este pasaje. Este es el dihidrofólico, el ácido dihidrofólico inhibe la dihidrofolato reductasa y evita el pasaje a tetrahidrofólico. Y acá hay un problema, porque justamente los compuestos ácido fólico actúan como coenzimas, ¿verdad? Y lo hacen como en su forma reducida. ¿Tá? Entonces, si yo, o sea, ¿cómo lo hacen esto? ¿Tá? O sea, si yo inhibo acá, por metotrexate, va a empezar a deplexionarse los tetrahidrofolatos reducidos. ¿Tá? Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo actúan como coenzimas? Por ejemplo, y vamos a esta parte de acá. O sea, el desoxiuridín monofosfato, por medio de una timidilato sintetasa, pasa a desoxitimidín monofosfato, que es esencial para el DNA, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y esto lo hace de uridín a timidín, ¿tá? Justamente, ¿por qué? Porque se da la transferencia de un monocarbono, de un metilo, ¿tá? Mediante la acción del eliminato sintetasa y la coenzima de tetrahidrofolato reducida. ¿Sí? ¿Por ahí me están siguiendo? Y a su vez el propio tetrahidrofólico otra vez se oxida a dihidrofolato, a ácido dihidrofolato. ¿Tá? Entonces, la inhibición de esta enzima me empieza por agotar todos los tetrafolatos reducidos, agotar las reservas, y obviamente no se va a formar, porque no permite el pasaje, se empieza a evitar, no me permite el pasaje, digamos, del átomo monocarbono para formar desoxitimidín monofosfato, y justamente empieza a haber una déficit o, digamos, un problema en la síntesis del desoxitimidín monofosfato, y por lo tanto, digamos, en la parte del DNA. Pero también puede producir, sobre todo a concentraciones más altas, inhibición en la síntesis de purinas. ¿Tá? Obviamente, justamente el metotrexate da, digamos, unos efectos adversos que son muy importantes, como da un efecto adverso que es la mielosupresión, como dijimos hoy, la toxicidad a nivel de la médula ósea, y también estomatitis importante, bastante importante. Por lo tanto, muchas veces se trata de evitar esos efectos, porque obviamente lo que está haciendo acá es una depleción de los folatos reducidos. Entonces se le da terapia de rescate, y la terapia de rescate, es la leucovorina, que también se le conoce como ácido folínico o leucovorina, que ya está reducida la leucovorina, o sea, que no necesita la hidrofolato reductasa para reducirse, ya está reducida, digamos, y puede incorporarse al ciclo de los folatos. Porque dar ácido fólico no es lo mismo que dar ácido folínico, porque el ácido fólico necesita ser reducido para formar los tetrahidrofolatos, y si yo tengo acá inhibido, no lo voy a poder formar. En cambio, la leucovorina no necesita a nadie porque ya está reducida, ¿tá? Y por lo tanto entra el ciclo de folatos y se transforma en los tetrahidrofolatos activos, y ya no es necesario que el dihidrofólico pase de tetrahidrofólico. ¿Tá? El problema es que, ojo, que tiene que rescatar, digamos, para evitar la toxicidad, no para influenciar, digamos, en lo que sería, digamos, la eficacia del agente antineoplásico. Entonces eso hay que tener mucho cuidado y depende de las concentraciones que se miden en sangre para ver cuándo administrar, digamos, leucovorina, hacer el rescate de ese paciente para evitar o disminuir determinadas toxicidades. Bueno, el metotrexate, del punto de vista, digamos, digamos farmacocinético, se puede dar por vía oral. Lo que pasa es que a dosis bajas se puede absorber muy bien en el tracto gastrointestinal por medio de un transportador. Pero ¿qué pasa si yo quiero dar dosis más altas? Bueno, puede haber una saturación de ese transportador y por lo tanto, en este caso, hay pérdida de metotrexate.
a nivel intestinal. Sobre todo lo que se da es pérdida fecal del mismo. Por lo tanto, cuando utilizo dosis altas, que en muchos casos se puede requerir, se administra por vía intravenosa. Bueno, el methotrexate parte del mismo se metaboliza, pero una gran parte del mismo también se elimina por excreción renal, ya sea por filtración renal, glomerular, o por secreción tubular. Puede precipitar, como los dije hoy, a dosis altas se encuentran concentraciones de orinas que pueden, a pH inferior a 7, superar la indisolubilidad y precipitar, y por lo tanto, en el riñón, por lo tanto, se tiene que tener al paciente muy hidratado, como 2 o 3 litros más, como 3 litros de agua por día, y alcalinizar la orina, como dije hoy. Bueno, creo que el methotrexate ya está. ¿Tiene alguna duda por acá? No. Está. Ahora vamos a ver los análogos del uracilo. ¿Está? Estas ya son análogos de las bases pirimidínicas. Los análogos del uracilo, que vamos a ver 5-fluoracilo, o análogo de la citosina. Hay más, pero vamos a ver solo estos dos, que es citarabina o aracén. Bueno, 5-fluoracilo lo que tiene es un flúor en posición 5, digamos que lo hace justamente fármaco antineoplásico. ¿Cómo actúa el 5-fluoracilo? Puede actuar por dos mecanismos. Por un lado, inhibe la timiliato sintetasa que hablamos hoy, y por el otro lado, se puede incorporar al ARN. ¿Está? Entonces, vamos a hacer un poco, y acá lo vemos bien. El 5-fluoracilo, obviamente, para inhibir la timiliato sintetasa, primero tiene que pasar a ser 5-fluorodesoxiuridín monofosfato. ¿Tá? Pasando a ser 5-fluorodesoxiuridín monofosfato, ¿por quién compite? Por la 5-desoxiuridín monofosfato, por la timilato sintetasa. ¿Ustedes se acuerdan de esta acá? A ver, fíjense acá. Acá, justamente, que era el uridín monofosfato, ¿verdad? Entonces, acá, el 5-desoxiuridín monofosfato. Bárbaro, pero acá va a haber un flúor, o sea que este 5-fluoracilo se transforma en 5-fluorodesoxiuridín monofosfato y compite ¿por qué? Por lo que naturalmente tiene que pasar aquí, ¿tá? A desoxitimidín monofosfato, ¿tá? Compiten por la timiliato sintetasa, ¿tá? Entonces ahí queda, digamos, divino, justamente divino, digo, como antineoplásico, ¿tá? Se forma, digamos, se une al timiliato sintetasa, el 5-fluorodesoxiuridín monofosfato, ¿tá? Se une en forma covalente esa enzima, y se forma un complejo ternario. ¿Quién? El desoxiuridín monofosfato, la timiliato sintetasa, ¿y quién? O sea, el cofactor, tetrahidrofolato reducido, ¿verdad? Para hacer la transferencia del átomo carbono. Pero como hay un flúor acá, ¿tá? No puede hacer la transferencia. En este caso sí la puede hacer. Acá el flúor impide hacer la transferencia cuando se une, cuando están los tres uniditos de la mano, digamos, el 5-fluorodesoxiuridín monofosfato, la timiliato sintetasa. Marta, se cortó. No se te está escuchando. Emma, no me aparece. Ah, sí, está acá Marta. Ah. Y acá también. Marta, Sí. se cortó. ¿Se está escuchando mal? No, directamente se cortó. Ah. Desde Espera. que están juntitos los tres. ¿En qué parte? Desde están juntitos los tres, no sé qué. Acá. El 5-fluoro, ¿sí? Desoxiuridín monofosfato que tiene un flúor acá, ¿sí? Sí. Se une a la timiliato sintetasa. Y tenés también, ¿quién? El otro, el cofactor, que es el que hace la transferencia del grupo el grupo metilo, ¿no? ¿Verdad? Para pasar uridín a timidín, ¿sí? Ahí les queda claro que pasa un grupo metilo, ¿no? Que se lo da el tetrafolato reducido. ¿Les queda claro? ¿Les queda claro? ¿Podés repetir la pregunta? Si les queda claro que se necesita, o sea, el tetrahidrofolato reducido,
¿tá? O los folatos reducidos se necesitan para la transferencia, que actúen como coenzimas para la transferencia del átomo de carbono. Porque si no, de desoxiuridín monofosfato a timidín monofosfato no pasás ni de coño. ¿Me entienden? Sí. ¿Tá? Entonces, lo que le da los folatos reducidos, los tetrahidrofolatos, es el carbono que necesitan, ¿verdad? ¿Sí? Y lo hacen mediante la unión timidato sintetasa, como cofactor. Pero ¿qué pasa? Si se me une este que tiene flúor, porque esto es lo normal, acá puse tetrahidrofolato, ¿verdad? Esto es lo normal, pero si tiene flúor no le va a dejar transferir el carbono. Entonces no se me va a formar ¿qué? No va a pasar el desoxiuridín monofosfato a desoxitimidín monofosfato y ahí se inhibe la síntesis de DNA. ¿Sí? En este caso... ¿Qué dicen lo que está en amarillo? Ahora te lo voy a decir porque por suerte no lo ven muy bien. Dice ácido folínico, ¿tá? Pero por suerte no lo ven muy bien porque se lo quería explicar ahora. Acá también se puede usar ácido folínico, pero acá el ácido folínico, ojo que no está como rescate. Perdón. El ácido folínico, sí. El ácido folínico acá lo que potencia es la acción del 5-fluoruracilo, ¿tá? ¿Por qué? Porque estabiliza más el complejo. Le da más tetrahidrofolato, ¿se acuerdan que el ácido folínico o la leucovorina son tetrahidrofolatos reducidos? ¿Tá? Entonces estabiliza esto, ¿tá? Estabiliza esto de una manera, ¿tá? Que justamente la acción es más potente y prolongada al agregarle ácido folínico. ¿Tá? Porque siempre esto es un complejo ternario que se forma con unos enlaces. ¿Tá? Bien. Una cosa importante... Una pregunta. Sí, decime. ¿Se forma un complejo más estable que lo que hace es potenciar la no formación de timidina? Claro, claro. Ta. Pero La no ojo, es lo que formación. querés, ¿eh? Claro. Sí, por eso. Lo había pensado No, como complejo las más células estable. normales, a ver, sí, ya sé, en las células tumorales querés eso, obviamente, no en las normales, ¿está? Sí, entiendo. ¿Está? ¿Sí? Bien. Pero otro de los mecanismos de acción del 5-fluoruracilo es que es convertido, acá, ustedes saben que pasa siempre los análogos a monofosfato, difosfato, trifosfato, para que tengan, digamos, su acción. El 5-fluoruracilo es transformado, ¿tá? Pasa de urín monofosfato a difosfato y después urín trifosfato, ¿tá? Y se va incorporando al ARN, ¿tá? Y obviamente va a jorobar, digamos, a lo que es o interferir en la función específica, ¿tá? Bien. Bueno, el 5-fluoruracilo no se da prácticamente por vía oral porque presenta muy baja biodisponibilidad, pero sí por vía intravenosa. Bueno, las reacciones adversas son mucho a nivel de la médula espinal, pero sobre todo a nivel del tracto gastrointestinal, todo lo que tiene que ver con la estomatitis. Entonces, para evitar un poco las reacciones adversas, y paso un poco acá, es que salió, digamos, hace unos años, una prodroga que se puede administrar por vía oral, que es la capecitabina, ¿tá? Estos compuestos usan mucho el 5-fluoruracilo y la capecitabina en lo que es el cáncer colon rectal, ¿tá? Porque ustedes saben que tenemos una gran prevalencia también en nuestro país de cáncer de colon, ¿no? Y la capecitabina, una de las cosas que se puede administrar por vía oral, eso ya es una ventaja, pero otros que producen menos efectos adversos que el 5-fluoruracilo. ¿Y esto por qué? Yo les puse acá las reacciones, pero acá las te explico un poco. La capecitabina pasa a nivel del hígado por una carboxilesterasa, como dice acá, a 5-deoxi-5-fluorocitidina. Y por una citidina-desaminasa también a nivel del hígado, pasa a 5-deoxi-5-fluorouridina. Pero estos también pueden a nivel del tumor, ¿tá? Justamente, ¿tá? Producirse estos dos compuestos. Y después, por una timidofosforilasa, que hay mucha más concentración a nivel del tumor que las células normales, es que internamente se produce el 5-fluoruracilo.
O sea, como que vendría a ser que el 5-fluoracilo se produce más si damos la capecitabina, pero porque esta enzima, donde estoy acá, timidino fosforilasa se encuentra más a nivel del tumor, 5-fluoracilo se produce más internamente a nivel del tumor. Entonces tiene menos efectos a nivel gastrointestinal, como es la estomatitis, darle capecitabina, o tiene menos efectos a nivel de lo que es la toxicidad hematológica. ¿Está bien? ¿Entendieron? Sí. Bien. Por último, no sé si por último, pero en este grupo, bueno, sí, en este grupo, lo último que les iba a decir es la citarabina C, porque la citarabina C se utiliza en algunas leucemias, en particular en la leucemia mieloblástica aguda o en algunos linfomas no Hodgkins. Y la citarabina C o ARA-C es un análogo de la citosina, ¿tá? Y lo que hace es transformarse, digamos, o sea, penetra la célula con un proceso que requiere un transportador, y dentro de la célula se forma el ARA-C monofosfato, el ARA-C difosfato, pasar al ARA-C trifosfato. Y ese ARA-C trifosfato siempre que compite, digamos, con respecto a lo que sería la citidina, el que inhibe la DNA polimerasa alfa, ¿tá? Entonces, bueno, ahí ya al inhibirla, digamos, obviamente actúa sobre todo en las fases de síntesis óptima del DNA. El efecto adverso es la mielosupresión, pero no se administra por vía oral porque tiene un metabolismo en el pasaje bastante importante. A nivel de la mucosa gastrointestinal hay citidina desaminasa que la metaboliza, que la inactiva. Y por lo tanto se administra por vía intravenosa o en infusión rápida, o sea, por bolo o por infusión continua. La semilla es bastante corta. Bueno, yo creo que por acá, porque déjenme ver qué es lo que falta. Bueno, ¿puedo seguir un poquitito más, unos minutitos más? ¿O están muy cansados? Está bien, Marta, te autorizamos. Gracias. Gracias. No, al menos al calor de la vinca, no sé. Bueno, como yo le dije, otro grupo de fármacos son aquellos fármacos que se fijan a la tubulina. Y en realidad, de este aspecto que se fijan en la tubulina, tenemos los alcaloides de la vinca y los taxanos. O sea, acá va a ser diferente un poco porque si empezamos por los alcaloides de la vinca, como quiero empezar, tenemos que los más usados son la vincristina y vinblastina. Entonces, justamente acá en este caso, lo que hacen es que se une a la tubulina y ¿qué evitan? Evitan que no se pueda polimerizar para formar los microtúbulos, ¿tá? Que saben ustedes que intervienen en varias funciones celulares, sobre todo la formación del uso mitótico. Y por lo tanto ahí se detiene la mitosis, ¿tá? Y bueno, tenemos, se dan por vía, se absorben muy mal, tanto la vincristina como la vinblastina por vía oral, se dan por vía intravenosa. Esta sí que yo le había dicho que la vincristina producía una neurotoxicidad periférica importante, y esa neurotoxicidad periférica se da sobre todo por pérdida de reflejos en las extremidades inferiores, lo que se llama... Marta, se está cortando. No te escuchamos. Se cortó en serio esto. Sí, está completamente cortado. Sí. ¿Le escribimos por el chat? ¿Qué hacemos? Por las dudas que le llegue, no sé.